Mi pregunta sería, ¿los demonios pueden poseer a cualquier persona aunque no crean en ellos? Si tú quieres controlar a un demonio, tienes que hablar con un ángel y el ángel te ayuda a hacerlo, ¿no? Le digo, luego, ¿qué sigue? Pues nada más que no se metan conmigo. Y usted también, si usted se mete conmigo, usted también va a vivir algo extraño, raro. Le dije, pues me encantaría, ¿no? Estamos hablando de un procedimiento específicamente hecho para producir el fenómeno de contactar al ángel guardián. 2 hermanos, simple y sencillamente estudiantes universitarios. No tenían relación alguna con la religión. Ni siquiera sus padres son religiosos. Estos 2 hermanos cursaban, un año se llevaba uno de ellos. Eran muy unidos, no solamente por la convicción de ser hermanos, sino también porque se cuidaban uno al otro. Estos 2 hermanos no tuvieron ninguna influencia de nada. No jugaron Ouija, no leyeron acerca del tema. En algún punto, la hermana se encuentra con un señor. Bajo la narrativa textual me encontré un señor que me dijo que me iba a enseñar algo que me iba a cambiar la vida. Solo bastó de 2 encuentros con este señor misterioso que se encuentra casi en la esquina de su casa. Ella, regresando de algún mandado, se lo llevó a encontrar la primera ocasión y le dijo, te tengo que dar algo que te va a cambiar la vida. Sin chistar, sin desconfiar, ella le dice que sí. En el segundo encuentro, sin mediar palabra, le dice en su mente, el regalo está hecho. En su mente ella regresa a su casa y dice, ¿qué regalo? ¿De qué me habló? Pero no me habló, no vi gesticular su boca, no supe por qué dijo eso. Esa noche la pasó mal, esa noche cobró pesadillas, prácticamente en su mente. Un simbolismo de cosas que jamás había imaginado, que jamás había visto. En su sueño, dice ella, se veían cosas raras, negras, invadían mi sueño, me agarraban, me apretujaban, me pegaban. No escuchaba nada. Era un sórdido y oscuro lugar. En la mente de ella, esto lo platica posterior a despertar. En la realidad, su hermano y su papá conteniéndola. Cuando despierta esta niña y dice, ¿pero qué pasó? Soñé una pesadilla, toda sudada, incluso algo mayugada por lo mismo del forcejeo. Y el papá fumando un cigarro, viendo hacia la ventana. Y el hermano sentado en un sillón, viéndola directamente, diciendo, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Estás enferma, te vamos a llevar al doctor. La llevaron al médico, el médico simple y sencillamente dijo, bueno, pues es una pesadilla lúcida. Lo que te voy a decir es que es algo muy escalofriante y no solamente por el contexto del caso. Esto sucedió, esto es basado en hechos reales. Ella pierde a su madre cuando ella tenía escasos 5 años. Cuando empiezan los fenómenos más fuertes, el sonambulismo, y empieza a hablar otras lenguas nuevamente y empieza a decir que su madre viene por ella en su forma de expresarse. Alguien cercano a ellos les dijo, ustedes se alejaron de Dios desde el momento que perdieron a Isabel. Isabel es la mamá. Tú, Rodrigo, el papá, te alejaste de Dios y ese es un castigo y por eso te están reclamando a tu hija. Rodrigo, contrariado, simplemente dice, tengo que ver la posibilidad otra, no creo que sea la religión. Así hacen llamado a nuestra agencia. Personas que no estaban involucradas en la religión. Yo lo que te quiero decir con este inicio de experiencia es que para nosotros fue un caso más, pero para esa familia fue algo que un demonio influyó sobre sus vidas, siendo que ni siquiera ellos sabían de su existencia. Y para esto tengo un invitado especial. Vamos a entablar más el tema profundo, más prohibido. Y sobre todo, si estás listo, pues te diría, pon tus audífonos y súbele el volumen, porque aquí tengo a Alain Belón. Bienvenido, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí ya dando rienda suelta a Historias Embrujadas Podcast. Te agradezco infinitamente la segunda visita, amigo. No, hombre, es tu casa. A ver, te quiero preguntar. Pregúntame. Estas 2 personas que acabo de narrar es un caso. Es un caso que investigamos y que no arrojé todos los detalles, pero vamos superficialmente. 2 personas que no tienen nada que ver con el tema, que ni siquiera habían hablado ni jugado Ouija, ni supongamos que habían investigado en algún caso de sus vidas, pero no era algo que imperaba dentro de su forma, de su formación ideática.
Una de ellas cae en posesión por el encuentro de un personaje que ella dice que es un señor ya grande. Punto. Le dan un regalo y demás. Cae en posesión. De la nada. Posterior al tema puede ser muy probablemente que se haya contagiado el hermano de ver a la hermana. Pero el hermano también estoico, tratando de ayudar a la hermana y tratando de forcejear con estas crisis de posesión. Mi pregunta sería, ¿los demonios se pueden poseer a cualquier persona aunque no crean en ellos? Mira, es una pregunta muy interesante. Cuando hablamos de contacto con los demonios, hablamos generalmente de dos tipos. Un contacto voluntario y un contacto involuntario, ¿no? Contacto involuntario es el que acabas de narrar, una posesión. El contacto voluntario es el que realiza un mago que está tratando de hacer una invocación. Lo que te quiero proponer en este programa es una teoría que ya tiene muchos años que he estado trabajando. Claro, amigo. A través de la cual pretendo dar una potencial explicación de la fenomenología de los demonios a través de una teoría neuromitográfica. Ok, eso tenemos que explicarlo muy bien, amigo. Claro. Por favor. El tema aquí que vamos a tratar es cómo es que patrones que entran a las mentes o a las conciencias pueden habitar dentro de ellas y causar cambios de comportamiento o incluso manipular a la mente en la que viven. Para esto quiero yo encuadrarme un poco o acotarme principalmente a lo que es la demonología de Occidente, del ocultismo de Occidente, judio-cristiana, que es la que con nuestro público va a estar más familiarizado, ¿no? El caso que tú mencionabas tenía que ver precisamente con un demonio de este linaje. Entonces yo creo que me gustaría hacer una travesía a lo largo de cómo sucede esto, porque aquí vamos a encontrar las claves que nos van a llevar a finalmente esta explicación que quiero presentar contigo. De hecho, yo no mencioné el demonio, pero sí se menciona durante la investigación y ahorita lo voy a mencionar, porque tiene esas características que te acabo de mencionar. Ok, perfecto. Pues mira, vamos a irnos al inicio de la historia moderna. Vamos a hablar de entre el siglo I y el siglo V. Surge el primer libro de magia salomónica, el Testamento de Salomón. Okay. Este libro empieza a hablar de procedimientos mágicos, ya de espíritus, entidades, ángeles y demonios, porque ya en la tradición de Abraham los demonios como tal existen. Si fuéramos más antiguos, a la antigüedad en Mesopotamia, todavía era dioses. Hasta los persas es cuando se envuelven una dualidad. Ya platicamos en otro programa acerca de este origen. Sí. Pero aquí estamos hablando técnicamente, o sea, de manera muy clara, de demonios y ángeles. Bueno, ahora, después del siglo V, ya realmente lo que empieza a suceder, todavía no en el ámbito mágico, pero un poco en el ámbito de la religión, se empiezan a mezclar las creencias griegas, judaicas, árabes y un poco posteriormente las cristianas también. Todavía no existe nada como esto de lo que hablamos recientemente de la demonología, ¿no? En ese entonces, todo lo que es el misticismo judaico y proveniente también un poco de los griegos y de los egipcios, es una magia que se denomina teurgia, que se trata de contactar con Dios, con la esencia de Dios. Hay un libro del siglo XII, o sea, fíjate, en el medievo, ya principios del medievo, ya medievo medio, no podemos todavía encontrar textos de nuestro interés. Empiezan los papiros mágicos griegos, de los que también hemos hablado, que combinan un poco la magia de Egipto y ya son prácticas mágicas como tales. Y en el libro libro jurado de Honorio, Liber Juratus Honori,
que no hay que confundir con otro libro de Honorio, del supuesto Papa Honorio, que es posterior. Este libro es de teurgia. El libro del Papa Honorio es de magia negra, es necromántico. Este libro de Honorio es de Honorio de Tebas. Y este libro ya compila mucho de esta magia que surge a través de los papiros griegos, ¿no? Eso es en el siglo XII. Luego ya nos tenemos que ir un poco más al medievo elevado, ya cerca de 1400, 1500, donde empiezan ya a haber libros grimorios de magia, ¿no? Quiero hablar de un caso en particular que no es demoníaco, pero que nos va a dar una pista, una clave acerca de estas estructuras de las que quiero hablar, que se pueden meter a las conciencias o a las mentes humanas. Que eso es lo interesante. A ver, ojo, el tema central, para que no me pierdan, cómo se puede contagiar un endemoniado, ¿no? Correcto. Con otro. Entonces, en 1531, Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim escribe los famosísimos 3 libros de oculta filosofía. En ellos detalla un montón de prácticas mágicas. Él era un polímata, o sea, él era especialista en muchos temas, era doctor y estudiaba ciencia natural, ¿no? Y él trata en estos libros de oculta filosofía de rescatar la magia a través de explicaciones de magia natural. Él trata de fusionar, digamos, la naciente noción de la ciencia con la magia antigua. Y en estos libros, uno de los procedimientos que él describe es la formulación de sigilos, que son símbolos que uno puede tratar para diferentes operaciones mágicas. Voy a explicar de manera muy simple, pero muy interesante. Los sigilos, que pueden representar a ángeles y demonios, ya más adelante vamos a ver eso, comienzan primero a través de la selección de un planeta. Los planetas están ordenados de forma ascendente, empezando de los planetas que se creía que estaban más alejados del centro, que era la Tierra, porque en ese momento se creía en el modelo geocéntrico ptolomeico del sistema planetario, ¿no? La Tierra en el centro y todos los demás cuerpos hasta celestes, el mismo Sol, ¿no? Inclusive el Sol, dando la vuelta, y se pensaba que vivían en esferas. Eran esferas, ¿no? Entonces hay muchos grabados antiguos, alquímicos y todo, donde se ven las esferas de los planetas, ¿no? Con la Tierra en el centro. La esfera la lejana era la que corresponde a Saturno, y esto los astrónomos de la época se daban cuenta porque Saturno era el que tenía el periodo más lento, es el que se movía más lento. Decían, no, pues está más lejos. ¿No? Bueno, entonces de Saturno es el 1, luego Júpiter, luego Marte, luego el Sol, luego viene Venus, Mercurio y la Luna. ¿No? Si tú numeras eso, empiezas en 1 y te vas para acá. Luego, ya que tienes el número del planeta, tienes que asignarle donde inicia la magia, un cuadrado mágico. Es un cuadrado donde tú pones números. Imagínate, el primer cuadrado mágico que existe no puede ser un cuadrado de 1 porque tiene un solo número, tampoco de 2. El primer cuadrado mágico con las características que buscaba Agrippa es el de 3×3. Entonces, Saturno le toca el primer cuadrado mágico, entonces con su número 1 le toca el primer cuadrado, que es el de 3×3. A Júpiter el de 4×4, 5×5 y así. Estos cuadrados tienen peculiaridades numéricas que le atraían a los ocultistas de la época o los magos de la época. Ya que tienes ese cuadrado mágico, puedes tú ordenar los números dependiendo de las casillas. El primer cuadrado de 3×3 es un gato. Tiene 9 casilleros y tú puedes poner los números del 1 al 9. Pero si los ordenas de cierta forma, logras que no importa cómo sumes, por renglón o por columna o en diagonal, te sumen 15. Es una particularidad que lo hace mágico. Sí, claro. ¿No? El de 4×4 es más complejo, el de 5×5, 6×6, etcétera, etcétera. Bueno, ya que tienes los números ordenados en esta forma mágica, tomas el nombre de lo que vas a trabajar. Por ejemplo, si tú quisieras hacer una invocación, tomarás el nombre de un espíritu al que vas a invocar. En hebreo, tradicionalmente en hebreo, tomas la equivalencia numérica de las letras del nombre y buscas la primera letra. La primera letra es el 5, entonces buscas el 5 y ya pones un círculo. La siguiente letra es el 2, entonces te vas al 2 y pones una rayita desde el círculo hacia el 2. Y vas trazando el nombre de lo que estás trabajando en este cuadrado mágico, y en la última letra terminas con otro círculo.
Y lo que queda grabado es un símbolo que se llama un sigilo. Ok, ese es el principio de los sigilos. Los con que el conocemos. procedimiento de Agripa. Sí, claro, el gran alquimista. Ajá. Ahora, lo que quiero aquí introducir es que, bueno, esto suena muy bien, dices, mucha magia y todo. Suena que tiene algo de ciencia y matemáticas. Sí, algo y todo matemático. Esto. Claro, muchos allá dijeran, ahorita estarían diciendo, sí, claro, las matemáticas tienen que estar implicadas, ¿no? Y algo que a mí se me ocurrió, que no he encontrado que alguien más haya escrito al respecto, es que cuando Agripa construye este sistema, utiliza la información que él tenía a su alcance. Es decir, el modelo ptolomeico del sistema planetario. Sin embargo, y es curioso, más o menos por esa época, Copérnico dice, espéreme tantito, así no funciona el sistema solar. El Sol está en el centro. Entonces, ¿qué pasa? Dices, bueno, y se me ocurre lo siguiente, ¿qué tal si esta magia estuviera errónea? ¿Qué tal que quizá por eso no da los resultados que se esperan? Ok. Entonces se me ocurre ordenar a los planetas bajo el sistema de Copérnico. Al revés. Bueno, a partir de Marte, al revés. Okay. Porque Saturno, Júpiter y Marte están afuera o después de la Tierra. Y ya después, en lugar de que venga el Sol, vendría la Luna. La Tierra no la saltamos porque es el planeta de interés. Luego vendría Venus, Mercurio y el Sol en el centro. Entonces los números de los planetas después de Marte cambian los números. Total. Entonces quiere decir que les corresponden otros cuadrados mágicos. Claro, otras ecuaciones. Entonces esto altera por completo la magia de invocación, porque los sigilos cambian. Total. Me di yo allá a la tarea de crear los nuevos sigilos bajo el sistema de Copérnico. Ok. Y yo calculo que si yo pudiéramos tener una conversación con Agripa para decirle, oye, ¿sabes qué? Ya encontramos que el universo no es así, sino es así. Le diría, vamos a cambiarlo, porque esto lo hiciste. Claro, la magia funciona con cómo funciona el universo. Total. Entonces, si el universo lo tenemos una percepción equivocada, tenemos que cambiarla a la realidad del universo. Entonces, un Agripa moderno cambiaría todos los sigilos por estos nuevos. Voy a publicar yo próximamente los sigilos nuevos, que además no es tan sencillo porque hay otra posible interpretación, en donde sí las esferas sean la distancia de los cuerpos celestes a los planetas bajo la astronomía moderna, donde dependiendo de las posiciones orbitales se acercan o se alejan los planetas. Entonces esto quiere decir que los sigilos podrían hasta cambiar estacionalmente. A ver, y en todo caso, lo que hoy se conoce, incluso hay mucha gente allá afuera, Alain, que cree que evoca demonios, ¿no? O sea, y ni siquiera tiene esa pequeña... Ahí se dan cuenta que quién te está choreando, ¿no? Ni siquiera se da cuenta de la alineación de planetas, nada. O sea, no hay ninguna observación hacia lo astronómico. Correcto. Y sin embargo usan lo astrológico. Correcto. Es decir, una mera interpretación, ¿no? Curiosamente, la astrología sí ha sufrido correcciones bajo los nuevos conocimientos científicos, pero los sigilos no. Entonces, estoy yo proponiendo un nuevo encuadre bajo los conocimientos modernos del punto de vista de la magia antigua de los planetas. Es mucho más complicado que esto. Hay horas planetarias y un montón de cosas que se ven implicadas, que no son tema de esta charla. No, porque es más profundo, que ya después me echaré una plática afuera del aire con mi queridísimo amigo, pero ahí te va. Y ahorita voy a comentar algo que también me hace mucho match en lo que acabas de decir acerca de las evocaciones. Otro caso que me llegó, les voy a platicar. Una niña entre los 18 y 19 años, simplemente de estas clásicas chavitas que ahora son muy revolucionarias y todo el asunto, no se sentía tan dentro del círculo familiar. Recuerdo que su tía me marca y me dice, oye, ya tengo el gusto de conocerla ya de tiempo, y me dice, Samudio, necesito que me hagas el paro, porque la verdad es que mi sobrina trae unas ondas bien locas y creemos que hizo algún no sé, como hechizo, cosas raras. Su mamá le compró el libro de Eliphas Levi y como que empezó a adquirir más de este tipo de lectura. Y dice, y de repente algo cambió en la casa de mi hermana de la noche a la mañana. Bueno, con decirte que ya tumbaron del sillón al papá, o sea, yo como que lo tumbaron. Sí, o sea, de repente están viendo la tele y al señor le voltean el sillón
Pero así, güey. O sea, te hablo que me dices una super fuerza, una fuerza enorme, invisible, güey. O sea, no creas que se cayó, no, lo tumbaron hacia arriba, cabrón. ¿Cómo crees? Y delante de todos. Se para mi sobrina y le dice, te dije que no me tiraras mis libros. Y todos hoy ya le tienen miedo a esta niña, no voy a decir su nombre. Total, digo, pero ¿de qué viene el tema de pensar que sea algo provocado por algo que ella hizo? Es que empezó a leer cosas extrañas, Amodio, y la verdad es que pues mi hermana sí es como un tanto religiosa, ¿no? Entonces va por ahí el asunto de ir en contra de la creencia familiar. Digo, bueno, ustedes lo están viendo de esa manera y posiblemente la niña pues, está en un proceso, pues no sé, hormonal o cosas así, y puede ser, pues está en la adolescencia, ¿qué te puedo decir? Están en pleno de sus ideales y demás, ¿no? Ya vieron eso, ya descartaron eso, ya la vio un psicoterapeuta, porque incluso llegaron al psicoterapeuta porque la niña ya se estaba cortando, yo como que está cortando, sí, y se empieza a cortar los brazos. Ok, a ver, platícame un poco más. Entonces me dice, no, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si mejor platicas con mi hermana y platicas con ella? Ya, listo. Hicimos una videollamada y dentro de la videollamada la señora, evidentemente la mamá de la niña, muy enfática en la religión. O sea, a mí me queda claro que la influencia totalmente dogmática en el entorno familiar, y en evidencia la señora el hecho de que lean, pues ve la portada de Eliphas Levi donde ve un demonio, un diablo, pues dice que está leyendo, ¿no? Entonces así me dijo, mire, yo no me gustan estas cosas, no me gusta que traigan estas cosas a mi casa. Y mi hija de la noche a la mañana se me hace que se juntó con esta señorita, dijo su nombre, y ella le está metiendo estas cosas. Le dije, a ver, pero ha pasado cosas extrañas. Tumbaron a mi esposo del sillón. ¿Cómo que lo tumbaron del sillón? Sí, estábamos viendo la tele todos y así, señor Zamudio, patas para arriba. No hubo un impulso, no se impulsó, no estaba jugando con el sillón, no estaba roto. O sea, voy de acuerdo si se rompe la pata y se cae, pues dices, es la pata, ¿no? Dice, pero lo voltearon con patas arriba. O sea, literalmente quedó con las piernas arriba. Y se lastimó, sí, se lastimó la cadera. Ok. Entonces, todos los agarró por sorpresa, sí. Y se para esta niña, su hija, y le dice, te dije, no te metas con mis cosas. A mí me defienden, así le digo a la niña, ¿no? Ya total, ¿puedo hablar con la niña? Sí. Al hablar con ella me dice, una chavita muy retraída, muy hermética, pero a su vez también como un poco dispersa en la atención, y volteaba hacia un lado. Y yo le decía, a ver, cuéntame qué te gusta de Eliphas Levi, qué has leído, ¿no? Pues es que no te puedo decir porque es secreto. Bueno, a ver, ¿qué es lo que te gusta de Eliphas Levi, no? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Pues es que yo puedo llamarle a señores negros. Y el señor negro me hizo caso. Y yo, ¿qué señor negro? ¿Tienes un nombre? Sí, pero no te lo puedo decir. Y yo, ok. ¿Y qué es lo que te pide? No me ha pedido nada. ¿Y cómo lo llamas? Es que pinto un sigilo en el suelo. Yo pinto una especie de sello. Y en ese sello me quedo ahí y hago mis oratorias. Y como ustedes cuando rezan, digo, yo no soy religioso. Bueno, mi mamá que reza a su Dios, yo le rezo a mi señor negro. Le digo, ¿pero por qué le llamas señor y por qué es negro? Pues porque así es lo que dicta el libro, ¿no? Le digo, ¿y qué te ha traído? ¿Te ha hecho, no sé, un milagro o algo? Es que no se dice milagros, son favores. Bueno, yo le dije que le pusieron una prueba a mi papá y se la dio. Le digo, ¿y luego qué sigue? Pues nada más que no se metan conmigo, y usted también, si usted se mete conmigo, usted también va a vivir algo extraño, raro. Le dije, pues me encantaría, ¿no? Y me dice, ¿de verdad me quieres retar? Le digo, no te estoy retando, nada más quiero saber si es real o no es real. Y llegó un momento en que la intransigencia de la propia niña se hacía ver como que sí, legítimamente ella creía en este asunto. Lo que empieza a verse raro es que empieza a notar que en su entorno de su casa empieza a haber muchas moscas. O sea, incluso ellos platicando y volaban moscas de esas panteoneras, ¿no? Y para mucha gente que ha leído y para mucha gente que también sabe de este tema y que de alguna manera el simbolismo de las moscas que te remiten de un demonio en específico, el señor de las moscas, Belcebú.
Entonces en algún punto le dije, ok, si acaso es el demonio Belcebú. Yo no te dije que era Belcebú. Le digo, bueno, pues es que hay moscas en tu casa. No, no hay moscas en mi casa. No, sí estoy viendo moscas en tu casa. Hay muchas moscas en tu casa. Se mete la señora y me dice, parece que tengo plaga, Samudio. Parece que está algo muerto aquí. No dejan de pasar moscas. Ok. Le digo, no sé si sea lo físico nada más del sillón y ya. Nada más no pasa otra cosa. No, no pasa otra cosa. La niña empieza a tener terrores nocturnos posterior a esa videollamada. Y me dice ella, ¿qué hacemos? Le digo, pues mira, no hay un contexto de posesión. No, al menos no se ve. Podría ser una influencia, si tú quieres. Pero realmente lo de las moscas pues puede ser algo random. Puede haber un animal muerto por ahí. Hay que descartar esto. Pero la niña sí está como jugando con la mente de ustedes. Lo que sucedió del sillón, pues posiblemente sí pasó. Lo vieron ustedes. Pero no ha pasado otra cosa. No ha pasado otra cosa. Digo, simplemente quítale los libros. Le quitó los libros y se acabó. En ese tenor, esta niña simplemente estaba influenciada. ¿Cómo un demonio puede caer a una influencia de una persona que simplemente está tomándolo como juego? Por ejemplo, en el caso de la niña es un juego. ¿Cómo llega a influenciarse o cómo un demonio podría influenciar en la mente de esa persona? Te pregunto. Bien, pues mira, qué bueno que menciones este caso porque tiene muchos elementos de los cuales voy a hablar en la teoría precisamente, y estás ligando justamente la utilización de sistemas ya de invocación, ya hablaste de símbolos, ya un ritualismo, ¿no? Una ceremonia mágica de invocación, etc. Y también otra cosa importante es la existencia de la fenomenología externa, ¿no? Las moscas, por ejemplo, que me dices, o los fenómenos telequinéticos que ocurren, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y una cosa muy importante también que voy a mencionar, digo, yo no conozco el caso, pero lo que me platicas, acabo de mencionar. Curiosamente, Eliphas Levi nunca habla de señores negros, ni de magia necromántica, ni demoníaca. Él, de hecho, utiliza la imagen de Baphomet como una representación simbólica de la dualidad del femenino y el masculino. Ajá. Entonces, Eliphas Levi no es un mago negro, ni necromántico, ni goético. Entonces, es curioso que la niña lo interprete de esa manera, que nos hace pensar en una influencia de otro tipo. Y sí voy a hablar de eso, nada más fíjate, voy a continuar la línea. Ahorita ya hablamos de este mecanismo de los sigilos que se pueden utilizar para invocar. Es una codificación. Total. Ajá. Esos símbolos, aunque tú no sepas qué significa, porque yo creo que la mayoría de la gente no sabe que se traza un cuadrado mágico y los planetas, nada. Claro. Pero tú ves un símbolo y ese símbolo dices, algo significa. Y si está en un libro de magia, ya tiene más peso. Claro. Bueno, más o menos estamos hablando y mencioné de la época de Agripa. Como por esa época también, de hecho en el apéndice de los libros de Agripa se pone un libro que es el Heptameron de Pietro de Albano. Lo menciono porque más adelante va a ser importante. Y por esa época, que estamos ya en la Edad Media, de 1500 para arriba, empiezan a surgir otros libros ya también de magia que ya podemos interpretar como ya magia demoníaca. De hecho, surge un libro que es el Manual de Múnich de magia demoníaca. Okay. Ese libro casi no se menciona, pero es un libro que es un libro práctico de demonología. En el nombre lo dice. Ok. Ajá. ¿Para evocar y todo eso? Sí, correcto. Ok. Ahora, para regresar a Salomón, ¿cómo conectamos el libro del Testamento de Salomón y las clavículas de Salomón, que ya son más modernas y nos van a llevar a lo que quiero hablar? La primera clavícula que se publica es la Gran Clavícula de Salomón, la clave mayor de Salomón. Este libro está inspirado en un libro que se llama Higromanteia. Okay. El Higromanteia es un libro de magia salomónica escrito en griego. Y la clave mayor de Salomón toma mucho de allí para construirse.
Este libro de Salomón no habla todavía de invocaciones a demonios, nada por el estilo. Es un libro de magia, tiene rituales, habla del sello de Salomón, lo que necesitas para hacer tu arte, el hexagrama de Salomón, el pentagrama de Salomón, el triángulo, la vasija de bronce, todo lo que necesitas hacer, ¿no? Habla de los planetas, las horas de los planetas y todo esto. Y este libro, a partir del Higromanteia, es lo que une el libro del siglo I al V con este libro que ya estamos hablando del siglo XV. Okay. Bueno. Después, un poquito más tarde, como ya en 1577, llega el famosísimo Pseudomonarchia Daimonium de Johannes Weyer. Este libro es un apéndice. Fíjate cómo los apéndices son muy relevantes en este tipo de cosas, ¿no? Es un apéndice de un libro más grande que se llama De Prestigis Daimonium, que escribe Johann Weyer como una defensa de la gente que estaba siendo acusada de brujería. Y en este apéndice, él hace una lista de 69 demonios con sus oficios, porque Weyer se basa en un libro más antiguo que es el Liber Officiarum de Spiritum, que tiene las descripciones de los espíritus y sus oficios. Bueno, él lista 69. Un poco después, se cree un poco después, sale el tercer libro importante salomónico, que es la clave menor de Salomón, que consiste en 5 libros. Ars Goetia, Ars Teurgia Goetia, Ars Paulina, Ars Almadel, Ars Notoria. El Ars Goetia es el que nos va a ser más interesante, que habla acerca de la invocación demoníaca y nombra a los demonios con sus oficios y los sigilos. Pero no son los sigilos de Agripa. Son sigilos que parten de otra tradición y tienen a muchos de ellos un origen incierto. Ya son pentáculos ahí, ¿no? No son pentáculos, pero ya son sellos inscritos dentro de círculos. Y son 72. El Ars Teurgia Goetia habla también, digamos, de la teurgia, que es el contacto con lo divino, y la Goetia, que es el contacto con los demonios. Con lo diabólico, ¿no? Luego el Ars Paulina habla un poco de otro tipo de magia que viene de Pablo, de Paulina, Paulinus, Pablo, ¿no? El Ars Almadel habla también de otro tipo de magia con una tabla que es el almadel, es una tabla de cera, ¿no? Donde se inscriben cuadrados y adentro del cuadrado hay 2 triángulos opuestos para formar una estrella de David. Bueno, así se reconoce. Discreción en esta información, porque mucha gente, te lo juro, Alain, va a decir ¿cuál era? ¿Por qué? A ver, no es tan fácil evocar un demonio, ¿eh? No, pero esto no es de invocación de demonios. Esto es el Ars Almadel, tiene otros propósitos. Más ritualista, ¿no? Es magia ritual basada en la tableta de cera que es el Almadel. Y luego el Ars Notoria son básicamente una serie de notas mágicas. El Ars Notoria, curiosamente, es del siglo XII, es mucho más antiguo. Es la parte más antigua de toda la llave menor de Salomón. La llave menor, aunque se dice, todos estos libros que se dicen de Salomón no son de Salomón. O sea, pero lo mencionan por el tema. Lo mencionan porque es una autoridad para que la gente crea el gran rey Salomón. Y para que vendan libros. Exacto, pues yo creo que sí. Sí, claro. Pero no, es más antiguo. O sea, sí pretendía dar la autoridad precisamente a través del nombre de Salomón, ¿no? El libro de la llave menor, mucha gente dice, no, es que sí es antiguo, del linaje de Salomón, y no es cierto porque sabemos que hay una gran correspondencia entre los 72 demonios del Ars Goetia con los 69 demonios de Weyer. Entonces, Weyer tuvo que haber publicado su libro primero, quizás, y tiene una fecha, 1577, para que entonces la Ars Goetia pudiera haber sido publicada. Total. De hecho, la correlación es muy fuerte, excepto, por ejemplo, hablamos de 69 demonios de Weyer, del Pseudomonarchia, de los cuales uno no aparece en el Ars Goetia, entonces son 68. Para llegar a 72 necesitas 4 más. El que no aparece me parece que es Pruflas. Y los 4 que aparecen nuevos, también inciertamente de dónde salieron, son 4 demonios. Uno es el tercer demonio del Ars Goetia, es Vasago. El 70, que es Seere, el 71. A ver, ¿es Vasago y qué otro? Seere. Ajá. Es el 70. Tú decías algo acerca de demonios y los oficios. Sí. Por ejemplo,
sabemos de antemano que Asmodeo es como el más connotado y últimamente más usado. No sé por qué, pero las brujas últimamente han usado más Asmodeo. Asmodeo es como el tema del demonio de la lujuria. Es como su oficio más conocido. Entre otros, porque tú estudias las clavículas, la nueva clavícula salomónica, y te habla acerca de, pues bueno, te revela misterios del universo y cosas así. En ese tenor, por ejemplo, en el caso de Belcebú, que le llaman el señor de las moscas, ¿qué otro oficio puede tener? O sea, además de tener como esa connotación de cómo se ve o cómo se manifiesta. O sea, ¿tienen oficios todos distintos? Mira, todos tienen, algunos se parecen. De hecho, es curioso que los que aparecen, de los 4 de los que estamos hablando, son descritos en el Ars Goetia como de naturaleza buena. Tal cual así dice, si tú lees la descripción, son de buena naturaleza. Y casi todos te tratan de ayudar y hacer cosas por ti. Entonces, yo invito a la gente a que sí los lea en el Ars Goetia también y en el Pseudomonarquia. Para que no se queden con la idea de que todos se dedican a algo malo. Malo, sí. Y es muy interesante, ¿no? Pero es muy importante de esto de que hablas. Fíjate, ya tenemos otro elemento. Empezamos con los sigilos de Agripa. Luego los sellos del Ars Goetia. Ya tenemos 2 codificaciones. Luego los oficios, que son descripciones de un personaje. La descripción del personaje, que también existe dentro de los párrafos que están en el Ars Goetia y en el Pseudomonarquia. Que después en el diccionario infernal son ilustrados. Entonces, fíjate, estamos construyendo una codificación de un demonio. Que al final del día su sigilo. El sello. Los elementos. El sello, la descripción, el oficio, la imagen. ¿Y la evocación o invocación? Esos procedimientos son genéricos o pueden ser genéricos. Y tú decides. Hay algunas descripciones dentro de cada uno que te pueden dar ciertas pistas acerca de cómo invocarlo. También otra cosa que se incluye son los detalles acerca de cuántas legiones, el título nobiliario de la pseudomonarquía que tienen, si son, por ejemplo, reyes, príncipes, duques, presidentes, hay un caballero, etcétera. Y cuántas legiones comandan. En el Pseudomonarquia hay una nota al final que dice: cada legión consiste en 6,666 demonios. Si tú multiplicas ese 6,666 de cada una de las legiones por las legiones que comanda cada uno de ellos, te pones a hacer un Excel. Claro. Y los multiplicas, son 4,200 y tantos. 4 millones. 4,200,000 y tantos mil. Correcto. Suma. Y si cada uno tiene un oficio, y si cada uno tiene una nomenclatura, y si cada uno tiene una forma, y todos tienen forma de vocación. A ver, por ejemplo, te quiero preguntar, ¿existen libros de grimorios prohibidos? Vamos a eso. Nada más déjame terminar de asentar la cuestión de todo lo que estamos viendo acerca de las características de los demonios que existen en estos libros. Totalmente. Sí. Tenemos un sigilo con sello. Tenemos un nombre. Que fíjate, el nombre es importantísimo porque es con el que tú puedes realizar un exorcismo. Total. Luego tenemos la caracterización del demonio, es decir, el oficio. Su título nobiliario, las legiones a las que comanda. Luego también la descripción de qué planeta lo rige. Entonces estamos haciendo todo un personaje y una imagen, una descripción a nivel físico. Y también a veces ilustraciones, ¿no? Como en el caso del Diccionario Infernal. Diccionario Infernal que posee, fíjate, el Diccionario Infernal tiene, entre muchos temas que trata, tiene 72 ilustraciones hechas por Luis de Bertón. Son unas ilustraciones muy clásicas, las puede reconocer quizá la gente porque luego aparecen en películas de los diferentes demonios, ¿no? O sea, muy, muy folclóricas, por así decirlo. Claro, no, vale la pena verlas. Entonces ya tenemos hasta la imagen, ¿no? De cómo se podría ver. Bueno, ahora, acerca de los demonios oscuros. En esa misma época del Ars Goetia, del Lemegeton o la llave menor de Salomón, podemos hablar ya un poquito más para acá, como en 1700, 1800, empieza a haber una serie de grimorios obscuros. El Grimorium Verum.
ese Grimorium Verum tratan de hacer creer que es de 1517, pero su publicación es de 1817. Okay. Y no se encuentran realmente argumentos para datarlo en 1517. Entonces es un grimorio moderno. Pero habla ya de cosas ya necrománticas, demoníacas, y además ya es un grimorio mucho más práctico, mucho más aplicado y más simple que los grimorios anteriores de los que hablábamos en el Renacimiento. Incluso un poco más factible para que alguien común y corriente lo evocara. Correcto. Pero lo hacen con la finalidad de que sí surta efecto la evocación. Bueno, por supuesto, sí, por supuesto. Además, eran de grimorios prohibidos todos estos. Es que, a ver, esa es a donde voy. ¿Qué pasa cuando un chavito, en el caso de lo que mencioné la chavita, pero hay otro caso que te quiero mencionar que no es un chavito, es un tipo como de 40 y tantos años que simplemente se mete de lleno a la lectura, pero busca grimorios, empieza a buscar como textos prohibidos y se llega a encontrar una letanía que yo creo que la sustrajo de la clavícula de Salomón, pero la actual, y empieza él a repetir las evocaciones que ahí supuestamente se dictan. Claro. Para su mente de este individuo, según él, pues sí invocó cosas, ¿no? Pero yo te quiero preguntar, en el caso, por ejemplo, de este cuate, pues puede ser un fanático que realmente piensa que va a evocar demonios, pero, o sea, ¿sí es tan sencillo como recitarlo y ya? No hay un procedimiento. Mira, hablando de procedimientos, y que sí nos puede atender otra de las claves, hay un libro que se llama el libro de Abramelin, Abramelin el mago, o Abraham of Worms. Él detalla un procedimiento muy largo de meses para poder invocar a lo que modernamente se le denomina el Sagrado Ángel Guardián. Ese nombre se lo da Samuel MacGregor Matters de forma moderna. En el libro antiguo, antes de que lo tradujera al inglés, nada más es el ángel guardián. Él le otorga el sagrado ángel guardián y hasta lo nombran por siglas los ocultistas modernos. Pero es un procedimiento muy largo que culmina con el contenimiento de 4 demonios. Los 4 demonios ahí mencionados como los regidores más grandes, ¿no? Lucifer, Satán, Leviatán, y no les voy a decir el último para no difundir la fórmula. Es Leviatán, como Leviatán, lo ¿no? Leviatán. Correcto. Y el otro no lo vas a mencionar. No lo voy a mencionar para que vayan y lean el libro de Abramelin. Ahora, fíjate, estamos hablando de un procedimiento específicamente hecho para producir el fenómeno de contactar al ángel guardián. Y poder contener a los 4 demonios más poderosos. Y toma mucho esfuerzo y muy poca gente lo logra terminar. De hecho, Aleister Crowley lo intenta, se encierra y después hay una excusa le surge un tema, luego lo platicamos, y rompe el procedimiento y no lo termina. Luego él comenta que sí termina el procedimiento por otros mecanismos. O sea, él contacta al ángel guardián por otros mecanismos. El contacto del ángel guardián ya en ocultismo moderno tiene una significación más simbólica. Habla acerca más bien de contactar como una especie de yo superior. Pero en épocas anteriores era mucho más literal. O sea, va a venir una entidad que es tu ángel guardián y te va a dar, te va a otorgar esto, ¿no? Bueno, entonces eran procedimientos que ya eran prácticos y que ya trataban de hablar de que cómo puedes tú hacer una invocación de un ser de esta naturaleza. También una cosa que quiero recordar, desde los primeros textos salomónicos siempre se habla de que los ángeles dominan o comandan a los demonios. O sea, si tú quieres controlar a un demonio, tienes que hablar con un ángel y el ángel te ayuda a hacerlo, ¿no? Bueno, o sea, sí hay esa jerarquía siempre. Sí está ligada, o sea, no es como, sí es una regla universal, por así decirlo, ¿no? Ahora, regresando un poco a los grimorios oscuros, ¿qué pasa con alguien que agarra un grimorio, ¿no? Lo busca en internet y lo baja? Hay incluso innumerables leyendas urbanas de gente que hubo una moda como por ahí de los 90, donde empezó a hablarse del gran grimorio, del dragón rojo. Y entonces, no sé cómo surge exactamente, pero en un foro de discusión de ocultismo, empiezan a hablar como si fuera el mayor grimorio, el más peligroso, y la gente lo empieza a buscar
y empiezan a hablar de él y hay gente que pone páginas de internet, me pasó esto, me pasó el otro, cosas por el estilo. Este es un grimorio muy particular porque este es un grimorio que habla de pactos con demonios, no invocaciones, pactos. O sea, ya cambiaron el solo llamarlo, sino también negociar con ellos. Es un proceso transaccional. Sí. Entonces yo le doy algo al demonio, el demonio me da algo. Claro. Y ahí es donde viene un pacto a través de Lucifugo Rofocale con Lucifer. Ajá. Este es en el Gran Grimorio o el Dragón Rojo. Ahorita que estás mencionando esto, Line, de tanta gente que nos manda correos electrónicos, nos hace ver que posibles casos, ¿no? Ajá. Me llegó algo por ahí de justo le diste el clavo, pero nosotros fue como por ahí del 2000. Ya había sido el contexto del nacimiento de la bestia, el nuevo anticristo, ya sabes todo el asunto. Pero nos llegó un tema un poco más escabroso porque hubo justo esta conmoción de distribuir una evocación supuesta a un demonio en específico. No había nombre, pero sí hizo que muchas personas recibieran el correo electrónico y sobre el correo electrónico fundaran una especie de evocación que tenían que recitar en cierta hora de la noche, con cierta, bueno, no era planetario el asunto, sino más bien una hora de la noche y con ciertos elementos como por ejemplo la luz de una vela, un espejo, cosas así. Fácil, más como de aproximadamente unos 30, 40 chavillos que sí se metieron, entraron en estado de crisis de pseudoposesión. Ojo, cuando hablo de crisis pseudoposesión es que no hay intervención de un demonio, no hay intervención eclesiástica, no hay intervención médica. Simplemente entraron en una especie como de psicosis, pero algo bien curioso, y es lo que los padres son los que enteran, porque los padres van y llevan a sus hijos al doctor. Y resulta ser que en una de las áreas donde llevaron a uno de estos chavos, que entró en una especie de convulsión o una especie de crisis de posesión, por eso digo pseudoposesión, porque que se convulsionó el chavillo, pues llegó otro que hizo el mismo ritual. Me suena como muy a estas misiones que suelen ser en internet, que son también muy fatales. En ese sentido lo hicieron, pero todos entraron en la misma hora a hacer el ritual y colectivamente es algo bien curioso. Por eso digo, híjole, está medio denso el asunto, porque si lo hicieron ellos legítimamente con la fe de evocar algo, pues hubo más de 2 o 3 que entraron a la misma hora en convulsión. Es decir, el efecto fue el hecho de leer esa letanía de evocación, o el efecto fue todos los elementos y que ellos sí concentraran para que llegaran a este estado, ¿no? Esa es la pregunta. Correcto. Fíjate, vamos a introducir el siguiente elemento. Ya que tenemos los personajes, ahora ya tenemos los elementos rituales. En el proceso de Abramelin es muy complejo y involucra una preparación física y mental que propicia que la mente del practicante esté en cierto estado. Okay. Aquí también me estás hablando una preparación más breve, pero sí entran en cierto estado la mente de los practicantes. Totalmente. Un procedimiento mágico como hacer una invocación verbal, ¿no? Rezar o hacer una invocación en latín o las entonaciones estas que hacer incantaciones o entonaciones. Los monjes esos, ¿no? que cantan, recitan como mantras, ¿no? Correcto, también la recitación de mantras. Entonces, ya aquí ya tenemos un componente en donde no solamente es la información que entró a través de la visualización del sigilo, del sello, de la descripción, la imaginación. Fíjate, cuando tú lees la descripción de un demonio, lo imaginas, está ocurriendo en tu mente. Sí, la descripción de sus oficios, de cómo se ve, etcétera. Luego ver la imagen y compaginar la imagen de un diccionario infernal con la imagen que tú habías visto en la descripción. Entonces ya involucras 2 áreas del cerebro distintas, ¿no? Ahora la voz, entonas palabras, las escuchas lo que estás diciendo. ¿Ok? Ve ya todos los procesos cognitivos que están involucrados en todo esto. ¿Ok? Bien. Cuando se da el fenómeno del que hablaba del Gran Grimorio, mucha gente hizo lo que tú estás describiendo. Estaban empezando a practicar las invocaciones para lograr los pactos. Y hubo muchas descripciones de esto. Entonces, otro elemento, la historia de alguien más. Total. Ajá. Y ¿qué tal si sí? Y ya sé qué le pasó.
y ya es más rica. Entonces cada vez tenemos una estructura circundante a un demonio más enriquecida, un panorama más rico con detalles. Con un cóctel. Ajá. Sí, una especie de árbol que empieza a tener raíces y raíces. Sí. ¿Y dónde se siembran esas raíces? En tu mente. En la mente de las personas. En una conciencia. Totalmente. Okay. Hubo entre estas historias gente que decía es que yo sí conseguí el verdadero, encontré la fuente y tengo el verdadero grimorio, gran grimorio, el verdadero demonio rojo. Esto no es nada más de la modernidad de 1999 o 90 y tantos. Por ejemplo, Eliphas Levi, él decía que el Grimorium Verum del que se hablaba no era el real, él tenía el de veras. Ok. ¿No? Entonces, esto es, o sea, el coleccionismo, el encontrar el verdadero secreto, es muy llamativo. Es que justo es como el eslabón perdido, es como el arca de la alianza. Claro. O sea, hay mucha gente allá afuera, ahorita en la actualidad, que se está gestando y que está tratando de buscar como el gran grimorio o el grimorio prohibido. Quiere ser como, me suena, ¿sabes? Un poquito a Necronomicon, ¿sabes? Sí. El contexto de Lovecraft. Bueno, Lovecraft, el escritor de terror, se inspira en estos temas, en estos lo que él encontró y él le pudo investigar para crear este libro, el Necronomicon. Como el libro prohibido. Ahora, yo te pregunto, literalmente, hay, más allá de un libro, más allá de un grimorio, ya tenemos todos los elementos. ¿Podrías mencionar una evocación aquí? ¿Invocación? ¿Una invocación, evocación? Yo creo que no vale la pena. Yo creo que sí. Yo creo que lo que puedo... A mí lo que me gusta es que la gente lo encuentre. Ahorita te voy a explicar por qué. Okay. A mí me gusta que la gente lo encuentre. Voy a nada más decir el último libro oscuro, The Black Pullet, creo que en francés, La Poulet Noire, que es técnicamente el pollo negro, la gallina negra aquí en México. Que les va a sonar a mucha gente porque hay hechizos de la gallina negra. Entonces, de estos libros negros, de estos grimorios oscuros, se ha tomado mucho para la magia práctica actual. Porque al tener esta nube de obscuridad y de prohibición, se vuelven muy atractivos, como que aquí está el secreto real. Y de ahí roban digamos los practicantes modernos para poder de otras magias, ¿no? Para hacer la magia, de hacer hechizos y todo eso. Claro. Bueno, las invocaciones ya practicables, porque a ver, alguien si se va al libro de Abramelin va a decir, o sea, no lo voy a hacer, es larguísimo esto. Empiezan con estos libros que te digo que sean mucho más simples y más prácticos, pero esto empieza realmente a ser bien práctico con el ocultismo de la época victoriana. Y esto sucede con un libro muy importante que se llama El Mago, The Magus, de Barrett. Barrett compila, más que compila, plagia el de Oculta Filosofía de Agripa, junto con el Heptameron de Pietro de Albano, junto con la Llave Mayor de Salomón, y escribe un libro en 1801. Y a partir de ese momento empieza a darse una cascada de ocultismo moderno con las sociedades secretas, ¿no? Como por ejemplo la Orden del Dorado Amanecer, el Golden Dawn. Uno de sus fundadores, que es uno de los más relevantes, Samuel MacGregor Matters, tiene un gran interés por los grimorios. Y él es el que empieza a traducir al inglés toda la magia salomónica. Entre ella, la magia demoníaca. Y él es el que produce el Ars Goetia, que la mayoría de la gente tiene acceso. Que es la más pública. Es la más publicada. Y además te la venden como el libro del Ars Goetia de Aleister Crowley. Además. Bueno, el místico Aleister Crowley, hoy en la actualidad, todo el mundo se ha enfatizado con Aleister Crowley, pero Abramelin, Agripa no lo mencionan. Son lecturas más profundas. Claro. Y bueno, el Ars Goetia de Crowley es de Matters. Crowley solamente participa con 5 páginas, dependiendo de la edición. Con 5 páginas introductorias. Y me acaba de mostrar fuera del aire, perdón. Sí, 5 páginas de Ars Goetia, en donde pone introducción iniciática a la magia ceremonial.
por eso mucha gente le atribuye este Ars Goetia a Crowley. A Crowley, sí. Ahora, este Ars Goetia tiene varios errores. A pesar de que Matters hace un buen trabajo de traducción, él se basa en manuscritos del Museo Británico. Hay varios errores. Por eso, si alguien realmente pretende hacer algo, váyanse quizá al ¿cómo se llama? Al Megaton original y al Pseudomonarquia. Pero recuerden, ese sería como una base firme, claro, ¿no? Claro. O sea, real, pues. Claro, bueno, real dentro de toda esta mitografía, ¿no? Pero a ver, es algo bien importante porque ya fuera line, de repente justo, pues yo siempre he dicho, pues si lo haces mal, la repercusión puede ser mental, güey. O sea, claro. Bueno, claro. ya de por sí ya está mentalizado un demonio, como bien lo explicaba Line. O sea, en el momento de evocar, incluso en el momento de mencionarlos. Ojo, discreción. Este no es un podcast para menores de edad, aguas. Ahora, fíjate, ¿por qué mencioné yo antes la cuestión de los sigilos de Agripa y una potencial reinterpretación ante el error del sistema solar? Porque aún con ese error, con los errores de Matters, con las diferentes interpretaciones, la gente sigue invocando demonios y sigue sucediendo el fenómeno. ¿Por qué? Funciona cuando no debería. Sí, o sea, la ecuación está mal y aún así funciona. Correcto. Pero como bien lo dijiste en alguna ocasión, y creo que fue en el pasado podcast, creo que no lo dijiste al aire, lo dijiste fuera del aire. Pensemos como si fueran simbiontes, ¿te acuerdas? A eso voy, ya voy para allá. Por favor. Ok, fíjate. En esta introducción de Aleister Crowley dice que todo el procedimiento mágico de invocación a través de los sigilos, la ceremonia, ¿no? La invocación verbal, los perfumes y todo lo que haces tú durante el proceso de invocación, activas estructuras cerebrales. Y estas estructuras cerebrales son donde, de cierto modo, dice, yacen los demonios. Ahora, esto que dice él, hay que leerlo con mucho cuidado. Wow. Porque no me queda a mí completamente claro una interpretación posterior en donde se dice que Crowley primero dice, los demonios son partes del cerebro. Así lo simplifican. No me parece que sea tan simple como lo dice Crowley. Y después no, es que Crowley posteriormente se desdice y dice que los demonios son entidades externas al ser humano. Cierto. Hay que leerlo con claridad. No me parece que Crowley se desdiga. Él dice en esta parte que al hacer el ritual activas estructuras cerebrales que están ligadas a la activación del demonio. Es que a eso yo quería vertirte la pregunta. En el concepto de propio de la larva, ¿no? Es una larva mental, o sea, no es una larva que puedes aprenderla así por la crónica. Pero sin embargo puede ser como no lo había pensado hasta que tú me lo dijiste en el podcast pasado y no investigué mucho, pero dije, pues es que sí tiene lógica. A ver, los casos que hemos mencionado aquí son casos que son totalmente ajenos a la propia crónica del demonio, ¿no? O sea, a reserva que hayan leído algo ellos, pero ¿por qué una persona contagia a la otra, no? Tal vez, como bien lo dice Crowley, como bien lo expusiste, probablemente nada más necesita como ese interruptor, como diría un criminalista muy reconocido, gran amigo nuestro y profesor que también nos dijo Zamudio. Todos tenemos una psicopatía, nada más falta que la activen. Fíjate, las conciencias son todo un monstruo, son estructuras, son maquinaria, son muchas cosas a la vez. Recientemente, con todos estos avances que ha habido de la inteligencia artificial, se ha puesto muy en el frente del discurso filosófico y científico el tema de qué es una conciencia, qué es la conciencia, ¿no? Y no lo sabemos todavía, pero hay ciertos patrones que todos estamos de acuerdo que existen en la conciencia, ¿no? La conciencia alberga pensamientos, ¿no? La mente alberga pensamientos. Estos pensamientos son, de cierto modo, ciertas estructuras que tienen que ver con información, ¿no? Con lo que pensamos. La conciencia y la mente también tienen mecanismos para transformar estos pensamientos. Total. Y también la conciencia se autoobserva. Yo ahorita que estoy hablando, estoy escuchándome, estoy observando mis pensamientos y mis elocuciones y estoy pensando acerca de eso. Entonces se hace
Sí, un patrón autorreferente, un bucle, un ciclo que se repite, se observa y dice, se observa y piensa, se observa y piensa. La propia comunicación, amigo, simplemente es una de imágenes en nuestras mentes para justo emitir la idea y para que tú me la comprendas y ustedes la entiendan. Ojo con eso. Entonces, si está delicado el tema, o acaba de revelar algo muy delicado, mi queridísimo Alain Belón, debajo la crónica podría ser susceptible la persona de posesión. Correcto. O sea, mucha gente pregunta eso. Oye, si no soy religioso, pues sí. Y tú acabas de decir una palabra clave, la idea. Lo que estamos haciendo ahorita es que estamos transmitiendo ideas. Total. ¿Qué involucra la transmisión de ideas? Bueno, primero, hay un biólogo evolucionista, Richard Dawkins, que le dio forma a una palabra que ahora se usa de forma muy genérica, la palabra meme. ¿No? Cuando él la concibió como un paralelo de los genes, los memes y los genes. Porque él intuyó un paralelismo con la evolución genética y la evolución de las ideas en nuestras mentes. Un gene es la unidad fundamental biológica, de transmisión de información biológica, ¿no? Sí. A través de los genes tienes DNA y tienes diferentes entidades, diferentes criaturas. Y estas criaturas viven en un medio, se pueden reproducir, pueden vivir, pueden reproducir y tienen comportamientos dentro de este medio. Y influyen dentro de su medio, dentro de su hábitat, ¿correcto? Total, correcto. Bueno, Dawkins dice, ¿qué tal si un meme es una unidad fundamental de información o de ideas? La unidad ideológica fundamental. Un chiste es un meme. Sí. Hay chistes que se reproducen y tienen mucha facultad de reproducción, son muy aptos para la reproducción, como muchos seres vivos son aptos para la reproducción. Obviamente por características distintas. En el chiste se reproducen porque son chistosos. Vale la pena contarlos. Entonces, cuando un chiste entra a una conciencia, actúa sobre esa conciencia y la manipula y la presiona para reproducirse en otra mente. Claro. La cambia un poco, hay una variante, pero bajo el concepto de la persona. Por supuesto. El chiste, esa unidad ideológica, manipuló tu mente para que se reprodujera en otra mente. Y la puedes emitir, claro. Ahora piensa esto con un demonio. No, imagínate. Un demonio es una idea. Wow. Que te presiona para muchas cosas. Manipula su medio ambiente. Total. Vive en una mente. Un demonio se puede transmitir en un libro, pero hasta que no abre un humano, una conciencia, abre el libro y lo lee, el demonio no está vivo. No existe, sí. Cuando claro. tú lo lees y la información penetra en tu conciencia, el demonio adquiere vida. Total. Se acaba de reproducir. Y cuando se pulula entre las masas, cobra fuerza. Correcto. Ahora, además de reproducirse, fíjate lo que puede hacer una idea, una estructura informática dentro de tu cabeza. Muta, porque cambia, porque tus conceptos, el medio ambiente en el que se desarrolla es diferente. Cada conciencia tiene diferentes conceptos. Cuando yo transmito la descripción de un demonio, es diferente. Y si además de eso le auno lo que yo siento acerca del demonio o una experiencia que yo tuve con él, lo estoy enriqueciendo y lo estoy transmitiendo. Totalmente. Entonces es un demonio más poderoso el que yo te transmití que el que podría haber existido en un libro. Sí, puede ser que en la lectura tenga estas nomenclaturas, estas características, domine ciertas legiones, pero el primer demonio que acabamos de mencionar en el primer relato, les voy a mencionar quién es Agarés. Agarés. Y Agarés o Agarés se manifiesta como un hombre sabio. Dependiendo el origen, Baal o Agarés. Ajá. Y de repente rebuscas el asunto y ves el testimonial de la niña y dices, se encontró un señor que le dijo que le iba a dar un regalo. O sea, el demonio le eligió posiblemente a la chavita, pero ella ya traía fuerza al demonio de la nada, Alain. O sea, puede ser una idea que esté deambulando por ahí, en sus casas, en sus mentes. Y además, fíjate otra cosa, también el demonio, o los demonios, además de la reproducción, toman más fuerza a través de un fenómeno social. Si el demonio ya penetró tu mente y penetró mi mente, y hablamos de él, estamos enriqueciendo las raíces que el demonio extiende dentro de nuestras conciencias. Total. Pero a ver,
De ahí proviene el concepto, entonces, ya está implementado dentro incluso de la propia, digo, si estamos hablando del tiempo religioso, los que son sumamente religiosos, México es un país religioso, ciertamente, ¿no? Entonces, pero ya está implícito, ya está dentro de la memoria. Correcto. Ya tenemos las semillas de los demonios en las conciencias por la cultura. Ahora, una cosa también importante aquí es que el demonio no nada más... el demonio afecta tu comportamiento. O sea, estando ya dentro de tu conciencia, empieza a afectar tu comportamiento. Y produce o promueve, esas estructuras están hechas de tal manera que producen y promueven ciertos comportamientos físicos y mentales que los hacen más fuertes. La repetición es uno de ellos. Por el morbo y el miedo que uno le tiene a un demonio, empiezas a pensarlo. Lo piensas más. Y mientras más piensas en él, más toma fuerza, más toma control de tu mente porque estás pensando en él. Cada vez que tú lo invocas en tu mente, está viviendo. Sí. Se activa a nivel neurológico. Me queda claro porque la mayor parte de los casos, por ejemplo, la gente tiene la falsa idea que se les mete al cuerpo. No, es en la mente. Hay una serie increíble que yo les recomiendo, es en HBO, que es Evil o Evil, no sé, es maldad. Y ponen a los poseídos con el demonio al lado. Y esa es la realidad. De hecho, los propios eclesiásticos exorcistas te lo dicen. La batalla es en la mente, Samudio. Correcto. No en el cuerpo, en la mente. La preparación de Abramelín y cualquier preparación mágica, todas hablan del perfecto control de la mente que tiene que tener el mago. Porque si no, se lo lleva el demonio. Exactamente igual con el eclesiástico exorcista, sí, claro. Todos los procesos mágicos, aún no conocían ni el cerebro, ni la neurología, ni la psicología, pero sabían que si el mago no estaba preparado y tenía un control perfecto de su mente, se lo lleva el demonio. Una estoicidad, estoico más bien. Ese es el demonio. El ser estoico ante cualquier tipo, y ojo, ante la presentación del mismo demonio, o sea, la propia presencia, ¿no? Correcto. La formulación de todo el ritual mágico y los mecanismos de protección son mecanismos que también toman raíz en el cerebro para que el mago, en un momento de flacura donde el demonio tome fuerza, ellos puedan agarrarse de otras estructuras informáticas para poder salir del agujero. Es que los ángeles, las protecciones, las torres, los círculos, todas estas cosas son estructuras que hacen que el mago tenga de dónde salir a la realidad una vez que el demonio los haya jalado a las profundidades. Me hace mucho énfasis porque en el contexto eclesiástico del exorcista tiene que ser un hombre de fe, le dicen ellos. Nosotros tenemos que ser estoicos con la fe. Por eso a los que están alrededor los desequilibran con sus secretos más oscuros. Correcto. O sea, el demonio va a agarrar esa manera de evitarlos. Correcto. Entonces, ¿cómo sacas un árbol con raíces tan profundas en tu mente? Solamente escarbando a mayor profundidad. Total. ¿A qué te tienes que ir a mayor profundidad? A la creencia más primigenia de la mente. Por eso los demonios no se curan con tratamientos psicológicos. Se curan a través de creencias eclesiásticas. De enganches, de agarres, como bien lo dice Alain, agarrarse de algo más profundo. Más profundo, claro. Entonces, o más poderoso que el mismo Entonces, demonio. Por eso los exorcismos tienen una serie de mecanismos. El nombre del demonio. Controlo la información. Controlo la estructura. ¿Contra quién voy? Exacto. Y le hago saber a la persona. Le doy a entender. Yo tengo el control, un control más fuerte porque conozco esta estructura. Sí, el preámbulo de la revelación le llaman los eclesiásticos. Cuando revelan ya saben contra quién. Sacan su librito de anotaciones. Es Astaroth, Belial, no sé qué. Si es que son de esos. Correcto. Que usualmente el eclesiástico lo remite todo a Satanás. Pero sí saben cómo se comporta un Astaroth. Sí saben cómo se comporta un Ágares, ¿no? Exacto. Ahora, otro mecanismo que también utilizan los demonios para tomar más fuerza es el proceso inductivo de la mente, en donde dos eventos separados se unen y hay una conexión entre uno y el otro. La mente humana es una memoria asociativa.
tiende a asociar dos cosas. Por ejemplo, como algo que me hace y al rato me duele el estómago, es que me lo comí. La siguiente vez que yo veo esa comida me va a dar un efecto repulsivo. ¿Por qué? Porque el cerebro ya asoció los dos eventos. Claro. De la misma manera, cuando yo tengo un demonio en la mente que está repitiéndose y el demonio, ¿y qué tal si sí? Y es que yo leí la invocación, ¿qué tal si eso es suficiente para sacar al demonio? Entonces tengo el demonio en la cabeza que se repite. Y de repente me pasa algo en la vida. Inusual, poco probable, o algo negativo. Y dices, no. Me dolió la panza, comí esto. Me pasó esto y hice la invocación. Traía el demonio. Es el demonio. Entonces cada vez la gente empieza a ver más su realidad desde la perspectiva de que el demonio ya tomó fuerza en su mente. Y entonces el demonio se vuelve más fuerte. ¿Qué hacer? La gente te va a preguntar. Y ojo, este podcast es también para que lancen todas las preguntas sabidas por haber de todo lo vertido, tanto su servidor como mi queridísimo invitado. ¿Qué hacer para aquella persona justo idiática? ¿No? Leo un libro. Hay personas que no pueden ni siquiera leer el Adonai de Salomón, ¿no? Porque enfáticamente creen que van a evocar. Claro. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, como dijimos, tienes que hacerte de algo más profundo. Para la gente creyente, ¿qué es lo más profundo? La absoluta confianza y creencia en el poder de un Dios. Para alguien que no tiene una creencia religiosa, la creencia completa y absoluta en que el demonio no existe y es una fabricación de estructuras mentales. Seas religioso o seas escéptico, de las dos formas puedes ser poseído y de una manera distinta puedes controlar. Desposeído. Correcto. O exorcizado. Correcto. Híjole, Alain, se nos fue el tiempo como agua acá. ¿Faltó algo? Faltan muchas cosas, pero son para otro, claro. Sí, con Alain es profundidad. A ver, ojo, lo vertido aquí es estructura académica, base a los relatos, la relatoría que yo doy acerca de posibles casos de posesión que fueron determinados por la iglesia, confirmados por nosotros, pero a final del día, pues insisto en el tema, como decía el eclesiástico, que le mando un saludo al padre Amezcua, la batalla, Samudio, es en la mente de las personas. No el demonio se me va a poner a manifestar, sino me tiraría de la ventana con fuerza, ¿no? No, es la mente de la persona. Y si ganamos, gana el Señor, decía. Alain, muchísimas gracias por estar aquí. Quiero nada más un último comentario. A través de esto lo que yo quiero transmitir es que aún desde un punto de vista científico y antropológico, los demonios existen. No como las criaturas que están descritas en los textos antiguos, sino como una entidad y una criatura con muchas características similares a las criaturas biológicas, pero que existen en un hábitat, el hábitat de la conciencia humana. Qué final, ¿eh? Toda la gente aquí va a estar. No se vayan, también no sean tan idiáticos. Si están aquí en Historias Embrujadas, saben de antemano que tocamos estos temas, pero saben de antemano que también les pedimos que lo investiguen ustedes. No se queden solamente con la versión que tiene mi invitado ni con la mía. Tus redes sociales, amigo. No tengo redes sociales. Yo sé, pero tienes un canal. ¿Tu esposa tiene un canal, por favor? Horror Sapiens. Horror Sapiens, en Suspiria. Canal de YouTube. En canal de YouTube. Horror Sapiens con Suspiria. Y horrorsapiens.com. Si nos permites, ponemos las redes sociales de Pili aquí. Y también próximamente muchas de estas cosas de las que estamos hablando serán publicadas. Por cierto, sí, esperen el libro de Alain Belón. Aquí le vamos a dar todo el punch y toda la fuerza. Y ustedes ya lo escucharon y ya lo vieron. Simple y sencillamente aprovechen. Yo siempre les digo, aprovechen a nuestros invitados. Amigo, muchísimas gracias. Va a ser reiterativa la invitación cuando gustes, ¿vale? Claro que sí. Señoras y señores, esto fue Historias Embrujadas Podcast y yo te preguntaría al final de todo esto, de todo lo que escuchaste, ¿te has preguntado qué demonio tienes en tu mente? Nos vemos en la próxima.